En la historia de los pueblos hay nombres que no necesitan apellido, figuras que se elevan por encima del tiempo, más allá de los documentos, más allá de las estatuas. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, suena a trueno, a paso de caballo y a cero en la noche. No hay rincón de España que no lo haya escuchado, no hay libro de historia que pueda ignorarlo, y sin embargo, su figura se balancea siempre entre el hombre y el mito. Fue soldado sin patria fija, vasallo de reyes a los que sirvió con una mano y desafió con la otra. Fue fiel y exiliado, victorioso y desterrado. Nació en un rincón de Castilla y murió como señor de Valencia. Cabalgó para cristianos, para musulmanes y para sí mismo. ¿Y cuántos pueden decir eso? Su leyenda inspiró poemas, canciones, libros y hasta películas, pero detrás del personaje de bronce hay un hombre real, de carne, hueso y voluntad. Un hombre que nació en un mundo partido, que aprendió a sobrevivir entre alianzas frágiles y espadas desenvainadas, que no heredó poder, sino que lo conquistó. Antes de que fuera leyenda, fue de carne y hueso. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, no nació para ser recordado, pero terminó escribiendo su nombre con sangre y astucia en las páginas más intensas de la historia de España. No fue rey, ni mártir, ni elegido por los cielos. Fue algo más raro todavía. Un hombre que sin corona ni templo conquistó ciudades, tejió alianzas con enemigos y se ganó el respeto de sus tropas y de sus adversarios por igual. Vivió en un mundo donde el poder no se heredaba, se arrebataba, donde los reinos cristianos se desangraban entre sí y los musulmanes luchaban por sobrevivir ante enemigos externos e internos, donde las fronteras no eran líneas, sino trincheras culturales, lingüísticas y religiosas. Y en medio de ese caos, un joven infanzón de Castilla decidió no esperar a que le otorgaran su destino. Fue a buscarlo. Su historia ha sido contada en cantares, crónicas, libros escolares y películas. Ha sido moldeada por la épica, por la política y por la necesidad de encontrar héroes donde solo hubo hombres. Pero por debajo de los mitos late aún la figura compleja y humana de un estratega que supo cuándo luchar, cuándo pactar y cuándo callar. Esta es su historia, contada no para glorificarlo ni para hundirlo, sino para entenderlo, para mirar de frente al Cid campeador, al Rodrigo humano o al guerrero que se convirtió en mito, y al mito que quizá nunca dejó de ser hombre. Este es el relato de Rodrigo Díaz de Vivar, no del mito, no del hombre, de su tiempo, sus batallas y su legado, de la frontera entre la historia y la leyenda, donde aún hoy sigue cabalgando. En el siglo XI, la península ibérica era un mosaico de reinos y taifas, un escenario donde la guerra y la diplomacia, la fe y el interés, la traición y el cambio convivían a diario. No existía una España unificada ni una frontera nítida entre cristianos y musulmanes, sino una red compleja de territorios en pugna, alianzas insólitas y poderes en constante redefinición. El antiguo califato de Córdoba se había desintegrado en múltiples reinos de taifas, más vulnerables y propensos a competir entre sí que a unirse contra los cristianos. A su vez, los reinos cristianos, Castilla, León, Navarra, Aragón y el incipiente condado de Barcelona, se enfrentaban entre ellos con frecuencia, a pesar de compartir religión. Las alianzas cambiaban con rapidez y los intereses dinásticos solían pesar más que las convicciones espirituales. En este contexto, las parias, que eran los tributos pagados por los reyes musulmanes a los cristianos, se convirtieron en una herramienta habitual. Más que una guerra religiosa, se trataba de una lucha por la hegemonía económica y política. Alfonso VI, por ejemplo, no dudó en exigir enormes sumas a las taifas a cambio de protección o tregua, mientras otros señores cristianos, como el propio Rodrigo Díaz de Vivar, se ponían al servicio de gobernantes musulmanes si eso aseguraba su influencia y su supervivencia. La Iglesia, lejos de ser solo una institución espiritual, actuaba como uno de los grandes poderes del momento. Obispos como Diego Peláez o Bernardo de Sedirac tenían voz en los consejos de los reyes y ejercían autoridad tanto religiosa como política. El impulso reformista de Cluny, respaldado por Roma, comenzaba a introducir cambios profundos en la liturgia, en la disciplina eclesiástica y en la relación entre reyes y obispos.
Las diócesis eran también núcleos de poder, influían en decisiones militares y controlaban extensos territorios y recursos. En paralelo, la estructura social comenzaba a transformarse. El modelo feudal se consolidaba en el norte, con castillos, señoríos y vasallajes bien definidos, mientras que en zonas de frontera surgían nuevas formas de tenencia de tierras y pactos más flexibles entre señores y colonos. Las ciudades crecían, impulsadas por el comercio y el asentamiento de nuevos pobladores. Surgía lentamente una burguesía incipiente, artesanos, comerciales y notables urbanos que con el tiempo reclamarían su lugar en la política local. Culturalmente era una época de transición. El latín seguía siendo la lengua de la Iglesia y la diplomacia, pero el romance castellano empezaba a encontrar su propia voz. Las tradiciones orales, los cantares de gestas y las crónicas reales comenzaban a forjar un imaginario común. La figura del caballero, idealizado en la literatura y proyectado en personajes como el Cid, se iba construyendo como símbolo de valor, fidelidad y astucia. Era un tiempo donde la frontera no era solo un espacio geográfico, sino también un estado de ánimo. Vivir en la frontera era vivir con la incertidumbre de los ataques, y con la mezcla de culturas que había, se vivía con la necesidad de pactar, tanto como de combatir. La convivencia no era siempre armónica, pero tampoco era imposible. Judíos, cristianos y musulmanes compartían espacio, conocimientos y a veces destino. En este escenario de tensión y cambio, Rodrigo Díaz de Vivar emergió no como un producto excepcional, sino como un reflejo de su tiempo. Su carrera y su fama no podían entenderse sin este telón de fondo, un mundo donde cada día era una elección entre la espada, la palabra y el silencio, un mundo que no premiaba la pureza, sino la inteligencia, y no premiaba el linaje, sino la determinación. La ceremonia que marcó su paso a la vida adulta fue uno de los momentos más significativos de su juventud, el ritual de investidura como caballero. En una pequeña iglesia o monasterio, tras una vigilia nocturna de oración y reflexión, Rodrigo habría recibido las armas consagradas que simbolizaban su nuevo estatus. El agua purificadora, la confesión, la entrega de la espada y el toque con el plano de la hoja, llamada la palmada, no eran solo gestos formales. Eran un compromiso de por vida con un ideal de comportamiento, con la defensa de los débiles, la fidelidad a su señor y la búsqueda del honor. Aunque en la práctica estos ideales se rompían muchas veces en el campo de batalla o en los salones de palacio, aquel juramento marcó el inicio de su viaje personal hacia la gloria, un camino que recorrería sin herencias, pero con una voluntad inquebrantable. Rodrigo Díaz de Vivar nació alrededor del año 1045 en Vivar del Cid, una pequeña localidad a escasos kilómetros de la ciudad de Burgos. Su familia, los Laínez, pertenecía a la baja nobleza castellana, conocidos como infanzones, hidalgos rurales que, aunque poseían sangre noble, carecían de grandes riquezas o tierras. En una sociedad en la que el linaje abría puertas pero no garantizaba poder, Rodrigo partía desde una posición modesta. No era un don nadie, pero tampoco heredaba castillos ni privilegios. Su infancia transcurrió en un ambiente profundamente cristiano, marcado por el ideal del honor familiar y la fidelidad al señor feudal. A temprana edad fue enviado a la corte del infante Sancho, hijo primogénito del rey Fernando I. Allí se educó junto a los hijos de la alta nobleza y aprendió las artes que convertirían a un joven hidalgo en caballero: el manejo de las armas, la equitación, la música cortesana, la teología básica y las primeras nociones de latín, derecho y administración. También adquirió el dominio de la escritura y la lectura, algo no tan común en su clase. Pero la corte era mucho más que una escuela, era un campo de batalla silencioso donde se medían ambiciones, se forjaban alianzas y se preparaban traiciones. Rodrigo, con su inteligencia práctica, aprendió rápidamente a navegar entre el protocolo y la estrategia. Pronto destacó por su habilidad marcial, su carácter decidido y su capacidad de liderazgo. No era el más noble, pero sí uno de los más capaces. Su sentido de la disciplina y la organización lo diferenciaban de otros jóvenes de su entorno. Además de las armas, Rodrigo cultivó valores fundamentales de la época: la mesura, la firmeza y el valor. Se formó como escudero antes de ser armado caballero, posiblemente hacia los 14 años, en un ritual cargado de simbolismo cristiano.
vela de armas, confesión, baño purificador y entrega de espada y espuelas por parte de su señor. Estos ritos no solo marcaban una transición, sino que reforzaban la pertenencia a un código ético que, aunque a menudo quebrantado, estructuraba la conducta del caballero ideal. Su vínculo con el infante Sancho se fue estrechando con los años. Sancho valoraba en él no solo su destreza militar, sino también su lealtad inquebrantable. Cuando Fernando I dividió su reino al morir en 1065, Sancho heredó Castilla, Alfonso recibió León y García obtuvo Galicia. Esta división trajo consigo una lucha fratricida por el control del poder peninsular. Rodrigo, ya convertido en uno de los hombres de confianza de Sancho, fue partícipe activo de estas tensiones que desgarraron el mapa político y afectivo del reino. El ascenso de Rodrigo fue vertiginoso. Fue nombrado alférez real, jefe supremo del ejército de Sancho, lo cual significaba portar el estandarte real en las batallas y ocupar un lugar de enorme prestigio. Era una posición reservada a nobles de gran confianza y su nombramiento provocó recelos en otros linajes más antiguos. La envidia y la desconfianza hacia aquel joven audaz, sin un linaje elevado pero con méritos demostrados, empezaban a gestarse. Su reputación alcanzó un nuevo nivel cuando, según las crónicas, participó en un duelo judicial como representante de Sancho, en defensa del honor real, y venció. Aquella victoria lo consolidó como símbolo de justicia y fuerza. Fue entonces cuando comenzó a ser llamado campeador, del latín campi doctor, maestro del campo de batalla. La muerte repentina de Sancho en Zamora en 1072 lo dejó sin su protector más fuerte. El nuevo rey, Alfonso VI, hermano de Sancho y antiguo rival, lo aceptó en su corte, pero la desconfianza fue mutua desde el principio. Rodrigo juró fidelidad a Alfonso en una ceremonia tensa y legendaria, pero su papel en la muerte de Sancho nunca fue olvidado del todo. En adelante, su vida ya no estaría marcada por el ascenso tranquilo, sino por el filo inestable del poder. Aquel joven hidalgo de Vivar, que había logrado llegar a lo más alto por méritos propios, estaba a punto de conocer el precio de no tener raíces profundas en la corte. Así terminaba su juventud, no con una celebración, sino con una advertencia. En el mundo medieval, los hombres que ascendían demasiado rápido sin una red de apoyo sólida eran vistos como una amenaza. Rodrigo Díaz de Vivar fue un guerrero de su tiempo, pero también un estratega moderno. Su carrera estuvo marcada por momentos de gloria que no solo se midieron en victorias militares, sino en su capacidad de adaptación, negociación y dominio del arte de la guerra en una tierra dividida. Uno de sus mayores desafíos fue el avance de los almorávides, una fuerza religiosa y militar llegada del norte de África con el propósito de frenar el avance cristiano y someter a las taifas musulmanas. A diferencia de las cortes refinadas del Al-Ándalus, los almorávides eran austeros, rigoristas y fanáticos. En 1086 derrotaron a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas, sembrando el pánico entre los reinos cristianos. Rodrigo, aunque momentáneamente apartado de la corte, supo ver el vacío de poder y la inestabilidad como una oportunidad. En lugar de enfrentarse directamente a los almorávides con su ejército reducido, optó por una estrategia indirecta. Fortaleció sus posiciones en el Levante, protegió los territorios aliados y desgastó al enemigo mediante pactos temporales, espionaje y pequeñas escaramuzas. Su habilidad para mantener a raya a un enemigo más poderoso sin enfrentamientos directos demuestra su inteligencia táctica. No se trata de ganar solo con la espada, sino de elegir cuándo y cómo usarla. El cerco a Valencia fue su obra maestra. No fue una conquista rápida ni una campaña gloriosa, sino una operación lenta, meticulosa y cruelmente eficaz. A lo largo de más de un año, Rodrigo bloqueó las rutas de suministro, dividió a los líderes locales, negoció con unas facciones mientras intimidaba a otras. Sembró el caos político interno hasta que la ciudad colapsó desde dentro. En junio de 1094 entró como señor absoluto de Valencia, sin depender de rey alguno. Se convirtió en el único caballero cristiano que gobernaba una ciudad musulmana sin haber sido designado por la corona ni por la Iglesia. Allí estableció un gobierno híbrido. Mantuvo algunas estructuras administrativas musulmanas,
permitió la permanencia de la población local bajo ciertas condiciones y repartió tierras entre sus hombres de confianza. Entendió que la estabilidad no podía imponerse solo con la espada, sino con justicia, aunque fuera la suya, y con una administración eficaz. Mantener un ejército propio era un reto mayor aún que conquistar una ciudad. Rodrigo no contaba con el respaldo financiero de un reino. Su sistema se basaba en el botín de guerra, en tributos de las taifas vecinas, en el control de rutas comerciales y en una gestión cuidada de sus recursos. Repartía las riquezas obtenidas con generosidad entre sus tropas, lo que garantizaba su lealtad y atraía a nuevos guerreros. Su mesnada se convirtió en una compañía profesional, disciplinada y efectiva, cuya fidelidad no estaba ligada a un rey, sino a un líder directo. Incluso frente a asedios almorávides como el de 1097, el Cid supo mantener la moral y la estructura defensiva de la ciudad. Su resistencia durante aquellos años no solo fue militar, sino política. Mantuvo una alianza con algunos emires, estableció pactos con comunidades judías y cristianas y tejió una red de influencias que le permitiría anticiparse a los movimientos enemigos. Todo esto hizo de él algo más que un caballero, lo convirtió en un caudillo, un líder autónomo, pragmático, que logró imponer su ley en una tierra que no le pertenecía por herencia ni por decreto, sino por conquista y por sabiduría. Valencia fue su mayor gloria, no solo porque la ganó, sino porque supo gobernarla en medio del caos. Rodrigo no solo combatió con los almorávides, también se enfrentó a nobles castellanos, a tropas catalanas y a rivales dentro de su propia clase social. Su enfrentamiento más sonado en este sentido fue contra Berenguer Ramón II, conde de Barcelona, a quien derrotó y capturó en la batalla de Tébar en 1090. Esta victoria fue clave no solo por su valor militar, sino por el mensaje político que transmitía. El Cid no respondía ante ningún rey, ni cristiano ni musulmán. Era una fuerza autónoma que podía desafiar a quien quisiera y además ganar. Aquel episodio consolidó su reputación en la península como un guerrero invencible, pero también como un líder incómodo para las cortes que deseaban mantener el status quo. Toda figura legendaria necesita sus emblemas, y el Cid no fue la excepción. A lo largo de su vida, dos nombres lo acompañaron inseparablemente: Babieca, su caballo, y Tizona, su espada. Babieca fue, según la tradición, un caballo de raza que le fue regalado por su padrino. Se decía que ningún otro corcel podía igualarlo en velocidad y fuerza, y se convirtió en su fiel compañero en batallas y viajes. Tizona, por su parte, era una espada forjada con acero oriental, símbolo de poder y de victoria. Aunque hoy en día existen debates sobre su autenticidad, lo cierto es que ambas reliquias han trascendido en el tiempo y forman parte del imaginario colectivo del pueblo español. Ambos símbolos no solo representan el poder militar de Rodrigo, sino también su aura política y cultural. En los cantares medievales, Babieca aparece como una extensión de su voluntad, un animal casi mítico que comparte el destino de su amo. Tizona, en cambio, fue asociada al juicio, al honor y a la capacidad de imponer justicia. Con los siglos pasaron de ser simples objetos a formar parte de la iconografía nacional. Fueron dibujados en códices, citados en romances, representados en pinturas y, más recientemente, exhibidos como reliquias en museos. Incluso hoy, cuando se menciona a Rodrigo Díaz, lo hacen montado en Babieca y blandiendo Tizona. Porque en la memoria colectiva, esos nombres ya no son cosas, son parte del alma del Cid. Gobernar Valencia no fue un acto simbólico, fue una tarea administrativa, logística y política de gran dificultad. El Cid convirtió a aquella ciudad multicultural en una corte en toda regla. Recibía embajadas, firmaba acuerdos, organizaba repartimientos de tierras y coordinaba la defensa con una precisión que pocos gobernantes podían igualar. A su alrededor estableció una red de confianza formada por caballeros de distintas procedencias, letrados, clérigos e incluso sabios musulmanes que colaboraban en la gestión. Su corte era un cruce de caminos entre el mundo cristiano y el islámico. Supo sacar lo mejor de ambos mundos para crear un modelo de gobierno eficaz y, dentro de lo posible, un modelo justo. Este equilibrio, forjado en medio del conflicto, fue una de sus hazañas menos conocidas, pero más difíciles.
Rodrigo Díaz murió el 10 de julio de 1099, en su lecho, en la ciudad de Valencia que tanto le había costado conquistar. No cayó en combate como los cantares podrían sugerir, sino tras una enfermedad que probablemente fuera de causa natural. Su muerte marcó el fin de una era, pero también el nacimiento de una leyenda. Para muchos fue cuando el Cid dejó de ser un señor de la guerra para convertirse en un símbolo inmortal. Valencia quedó en manos de su esposa, Jimena Díaz, una mujer de carácter fuerte y notable inteligencia, que intentó mantener el control de la ciudad durante los 3 años siguientes. Sin embargo, la amenaza almorávide seguía creciendo y sin el liderazgo carismático y militar de Rodrigo, la resistencia se fue debilitando. Finalmente, en 1102, Alfonso VI ordenó la evacuación de Valencia. La ciudad fue incendiada para evitar que cayera intacta en manos enemigas, y los restos del Cid fueron trasladados al monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos. El destino de sus restos no fue sencillo. A lo largo de los siglos fueron movidos varias veces, robados durante la Guerra de la Independencia, ocultos para protegerlos y finalmente devueltos. Desde 1921 descansan junto a los de Jimena bajo una lápida austera en el crucero de la Catedral de Burgos. No hay un mausoleo fastuoso ni templo militar, solo piedra y memoria. Pero su muerte no fue el final. Poco después, hacia mediados del siglo XII, se compuso el Cantar del Mio Cid, la obra cumbre de la épica castellana y una de las primeras grandes obras literarias en lengua romance. En ella, Rodrigo aparece como el héroe ideal, justo, piadoso, invencible, generoso. Se eliminan o se suavizan sus alianzas con musulmanes, se embellecen sus victorias y se ocultan sus momentos más turbios. La historia da paso a la leyenda. La difusión de esa leyenda encontró su vehículo más poderoso en el propio Cantar de Mio Cid. Transmitido oralmente durante generaciones antes de fijarse por escrito, fue copiado y adaptado por monjes, juglares y cronistas. El manuscrito más antiguo conservado data de 1207, pero ya mucho antes el Cid había comenzado a transformarse en mito. El texto no fue solo un entretenimiento, moldeó el imaginario colectivo del reino naciente y proyectó al Cid como modelo del caballero ideal. Fue adaptado, recitado y reelaborado según las necesidades de cada época. Su eco se dejó sentir en la literatura posterior y su influencia traspasó fronteras. En Francia lo comparaban con Roldán y en Alemania con Sigfrido. Sin embargo, a diferencia de estos héroes, Rodrigo fue una figura real. Eso le otorgaba una fuerza aún mayor, la leyenda que nace de los hechos. Durante siglos el Cid fue un referente del caballero cristiano, del honor castellano y del valor sin mancha. Su figura fue recuperada una y otra vez, en la Edad Media como símbolo del buen vasallo, en el Siglo de Oro como ejemplo del alma española, en el siglo XIX por los románticos como un arquetipo nacional y en el siglo XX, bajo el franquismo, como el emblema de la patria católica y unida. El régimen franquista impuso una imagen del Cid puramente heroica, nacionalista y católica. Su figura fue explotada en la educación, en el arte y en el cine, especialmente la película de 1961 dirigida por Anthony Mann, como el ejemplo supremo del ideal español. En esta película, el Cid era un cruzado adelantado, un caballero sin tacha, ignorando su colaboración con taifas musulmanas o su independencia frente a los reyes. La historia se moldeó al servicio del relato ideológico. Sin embargo, el trabajo de los historiadores ha permitido recuperar al hombre detrás del mito. Hoy sabemos que Rodrigo fue mucho más complejo. Luchó junto a musulmanes, cobró tributos a cristianos, desobedeció a reyes y gobernó por su cuenta. No fue ni traidor ni santo, fue un producto de su tiempo y quizá por eso resulta tan fascinante. En lugar de idealizarlo, entenderlo en toda su complejidad lo hace más valioso, más humano y más real. Además, la figura del Cid ha traspasado las fronteras de España. Ha sido objeto de estudios académicos, adaptaciones teatrales, novelas históricas y reinterpretaciones contemporáneas. Su legado ha sido reivindicado por distintas corrientes ideológicas, incluso contrapuestas, porque en él conviven rasgos que pueden adaptarse a muchos discursos. Discursos de valor, de independencia, ambición, de pragmatismo, de fe, de astucia. Su legado perdura no solo en las páginas del Cantar, en las estatuas o en las películas. Está también en la forma en la que entendemos la historia de España. Una historia marcada por la mezcla, la frontera, el conflicto y la convivencia.
Rodrigo Díaz de Vivar encarna todas esas tensiones, y por eso, más allá de la armadura, del caballo babieca o de la espada tizona, el verdadero legado del Cid es haber demostrado que la grandeza no necesita permiso, solo decisión. Hoy su tumba es visitada por miles de personas cada año. Muchos lo hacen por devoción, otros por curiosidad y otros más por el magnetismo de su leyenda. Pero todos coinciden en algo. Frente a la losa sencilla donde reposa con Jimena, el silencio pesa más. No porque la historia haya callado, sino porque en ese silencio se escucha todavía el eco de su vida. Una vida tejida entre aciertos y contradicciones, entre lealtades cambiantes y principios firmes, entre la espada y la palabra. Rodrigo no tuvo corona ni proclamación divina, pero consiguió algo más duradero que un trono: el respeto de sus contemporáneos y la memoria eterna de un pueblo. Fue un hijo del conflicto y un arquitecto de la gloria. No siguió el camino trazado por otros, abrió el suyo entre campos de batalla, juramentos rotos y silencios incómodos. Hoy, cuando evocamos su nombre, no buscamos un héroe perfecto. Buscamos a ese hombre imperfecto que se hizo a sí mismo con las armas que tuvo: valor, astucia, lealtad selectiva y una voluntad de hierro. El Cid campeador fue, por encima de todo, un símbolo de lo que ocurre cuando un ser humano se niega a rendirse al destino escrito por otros. Sin embargo, su eco no se apaga solo por lo que hizo, sino por lo que representa. En una España que durante siglos ha buscado su identidad entre múltiples tradiciones, lenguas y memorias, el Cid ha servido, para bien o para mal, como punto de encuentro simbólico. Su figura ha sido invocada tanto por discursos conservadores como por lecturas modernas más críticas y matizadas. Porque Rodrigo Díaz no fue solo un personaje de su tiempo, fue también una superficie sobre la que generaciones posteriores proyectaron sus deseos, miedos y aspiraciones. En los manuales escolares durante décadas fue el paradigma del caballero cristiano. En la poesía fue canto de gesta. En el cine fue Charlton Heston. Y en las calles de Burgos y Valencia, su nombre da forma a plazas, avenidas y estatuas que lo recuerdan. Pero en los últimos años, historiadores, novelistas y artistas han contribuido a desmontar al personaje de mármol para recuperar al hombre, complejo, ambicioso y humano. No para restarle mérito, sino para comprender su grandeza sin encorsetarla. Quizá ahí radique la clave de su permanencia. Rodrigo representa la tensión entre la fidelidad y la autonomía, entre el servicio y la rebeldía, entre el ideal y la contradicción. Su figura resume, en cierto modo, los dilemas eternos del poder: servir o liderar, obedecer o actuar, morir por un rey o vivir por un sueño propio. Rodrigo Díaz de Vivar vivió en un mundo donde la línea entre la gloria y la ruina era tan fina como el filo de su espada. No fue un santo, ni mártir, ni un simple mercenario. Fue estratega, padre, esposo, señor, exiliado, guerrero. Fue todo eso a la vez, y mucho más. Hoy, siglos después, su figura sigue cabalgando en la memoria colectiva, no por lo que la leyenda adornó, sino por lo que la historia revela. La historia de un hombre que eligió escribir su destino sin pedir permiso. Porque al final el verdadero legado de Cid no está en su tumba, ni en los versos del cantar, ni en las estatuas de bronce. Está en la fuerza de quien se levanta, de quien no se rinde, de quien pelea por lo que cree, incluso cuando todo parece en contra. Y por eso, mientras alguien recuerde su nombre, Rodrigo seguirá cabalgando. No por Castilla, no por Valencia, por algo mucho más grande. Por la memoria de todos los que luchan por dejar una huella en la historia.